Shalom a todos, buenos días. 6 de diciembre del 2023. Me pongo así para que me vean los ojos. Eh, porque alguien dijo que tenía ojos bonitos. Entonces, bueno, vamos a seguir con las noticias eh, serias, que son totalmente sin grasa, sin azúcar, sin aceite, para que YouTube no me censure. Así que escribí lo más light posible. Van las noticias. Recientes informes del periódico británico The Guardian indican que se han descubierto mapas detallados en manos de miembros de Hamás. Estos mapas, según el informe, contenían información detallada sobre ciertas bases militares y parecen haber sido elaborados con información no pública. El periódico sugiere que estos mapas podrían haber sido creados con la asistencia de una fuente interna. Está claro, ¿no? Además, se reporta que en los materiales incautados se encontraron manuales sobre tácticas de secuestros y equipos de comunicación bilingües. Estos hallazgos provienen del análisis de dispositivos electrónicos y documentos recuperados por las fuerzas militares durante operaciones recientes. El análisis de esta información está en curso, con el objetivo de comprender mejor los planes y estrategias detrás de estas acciones. Los informes sugieren que estos planes eran extensos y podrían haber tenido un impacto significativo en la región si se hubieran llevado a cabo en su totalidad. Es importante destacar que la situación en la región es compleja y está sujeta a diferentes interpretaciones y perspectivas. El resumen que acabo de hacer tiene como objetivo informar sobre los recientes desarrollados por el reportaje de The Guardian, sin pretender emitir juicios o declaraciones definitivas sobre intenciones o acciones de cualquier grupo. Ayer, las operaciones militares de las Fuerzas de Defensa de Israel han incrementado sus actividades en la Franja de Gaza, enfocándose particularmente en la ciudad de Khan Yunis. El general de división Yaron Finkelman, comandante del Comando Sur, descubrió el día como el más intenso en términos de la magnitud de las operaciones militares. Yo lo dije ayer y lo repito hoy. La cantidad, yo estoy a 40 kilómetros y la cantidad, el ruido de las explosiones llegaban hasta aquí. Durante todo el día se escuchaban las explosiones en Gaza. Aparte de los bombardeos que ellos hicieron aquí, esto es aparte, no hablo ahora, pero las explosiones en Gaza se escuchaban hasta aquí. Según Finkelman, se ha registrado una significativa actividad de las fuerzas aéreas y terrestres, incluyendo el uso de diversas tácticas y recursos. Mencionó el objetivo de intensificar los esfuerzos y lograr avances significativos en las operaciones. Durante los últimos días se han llevado a cabo operaciones en áreas identificadas como centros de actividades hostil, involucrando las divisiones del Comando Sur, la División 162 y la División 36. Estas operaciones han incluido enfrentamientos y la neutralización de amenazas. Las fuerzas de la División 36 se han enfocado en la zona de Shejaya, con el objetivo de neutralizar amenazas y dañar infraestructura subterránea. Por otro lado, la División 162
ha estado activa en la región de Jabalía, atacando y tomando control de posiciones estratégicas, así como localizando y neutralizando recursos y estructuras hostiles. Algunas ubicaciones en zonas civiles, incluyendo una escuela. Esta mañana el cuartel general de Madres de Combatientes, una organización que representa a cientos de madres de soldados actualmente en el frente, emitió una declaración en respuesta a informes sobre 2 soldados del batallón 601 involucrados en un reciente enfrentamiento, que lo comenté ayer. Los informes sugieren que el incidente podría haberse sido evitado con un bombardeo aéreo previo. Las madres han expresado su deseo de que las operaciones militares prioricen la seguridad de los soldados, enfocándose en estrategias operativas eficientes. En su declaración mencionan la importancia de proteger la vida de los soldados, enfatizando que esto debería ser una prioridad en las decisiones tácticas. Además, señalaron que es esencial para las Fuerzas Armadas utilizar todas las herramientas disponibles para asegurar la victoria y la seguridad de los soldados, sin arriesgar innecesariamente sus vidas. La declaración refleja el apoyo de las madres y las Fuerzas Armadas y su confianza en la fortaleza y capacidad de los soldados. Estas declaraciones se producen en el contexto del incidente que tuvo lugar, que informé ayer en la Franja de Gaza, del cual las Fuerzas Armadas han compartido un vídeo mostrando a los soldados del Batallón 601 en una operación en una zona urbanizada. Según los informes, durante el incidente se lamentó la pérdida de 2 soldados, el coronel de reserva Ben Sussman, Zichrono Libraja, y el sargento Benjamin Yoshua Nedlam, Zichrono Libraja, y otros 2 soldados resultaron heridos. Este evento ha destacado la difícil condición y los desafíos que enfrentan las Fuerzas Armadas en operaciones urbanas. Desde el inicio de las operaciones en la Franja de Gaza, el Cuerpo de Artillería ha desempeñado un papel clave, proporcionando apoyo de fuego a las unidades de maniobra en el terreno. Las Fuerzas de Defensa de Israel destacan que estas acciones han sido fundamentales para el avance de las tropas de infantería y la neutralización de amenazas. Recientemente, en Shejaya, se reportó un incidente en el que una unidad de la Brigada Golani se enfrentó a un grupo hostil. En respuesta, el Cuerpo de Artillería 282 proporcionó un apoyo crucial, permitiendo a la brigada completar su misión. En otro episodio, durante los combates, una unidad de la Brigada Givati se encontró con una situación difícil y solicitó apoyo del Cuerpo de Artillería 251. Este batallón respondió efectivamente, ayudando a crear un entorno más seguro para los soldados en el campo. En el contexto de estos eventos se está llevando a cabo la jornada de reclutamiento de Cuerpo de Artillería. Los nuevos reclutas recibirán entrenamiento especializado y eventualmente se unirán a las unidades en la frontera de la Franja de Gaza. Además, las fuerzas de la División 162 han estado activas en la región de Jabalía, realizando operaciones contra infraestructuras identificadas como hostiles y asegurando zonas urbanas. En colaboración con la Fuerza Aérea y otras unidades, han llevado acciones a cabo contra objetivos estratégicos. En una operación conjunta con el Shin Bet, la Brigada 551 y la Flota número 13, resultó en una redada en un edificio de Jabalía, identificado como de importancia estratégica, donde se encontraron equipos y materiales relevantes. Por último, se menciona que las fuerzas navales han atacado varios objetivos en la Franja de Gaza,
apoyando así las operaciones terrestres. Estos incluyeron estructuras desde las cuales se reportó actividades hostiles. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel informó ayer, al mediodía, que se detectó una aeronave no identificada entrando en el espacio aéreo israelí desde el Líbano, localizándose en la región de Margaliot, en el norte de Israel. Según el comunicado, las unidades de la Fuerza de Defensa de Israel que llegaron al área lograron recuperar el objeto sin reportar víctimas. Adicionalmente, se reportó que previamente aviones de la Fuerza Aérea llevaron a cabo operaciones en el territorio libanés, dirigiéndose a objetivos específicos. Estos incluyeron estructuras e instalaciones identificadas como relevantes para actividades hostiles. En eventos previos, se registraron varios lanzamientos desde el Líbano hacia el norte de Israel, los cuales aterrizaron en áreas abiertas sin causar daño. Un alto funcionario del Ministerio de Salud compartió informaciones ayer en una sesión del Comité de Salud de la Knesset. Según los testimonios de personas recientemente liberadas, se alega que se les administraron tranquilizantes antes de su liberación. Este procedimiento, según los informes, tenía como objetivo facilitar la producción de vídeos en los que aparecían en un estado de calma y bienestar. El doctor Agar Mizrahi, jefe de la División Médica del Ministerio de Salud, comentó que, de acuerdo con los testimonios, se administró a los liberados una medicación identificada como Clonx, que produce una sensación de euforia. Este detalle se suma a otros informes previos sobre el uso de pastillas para dormir y alegaciones de abuso psicológico. Durante la sesión, Itzhak Lifshitz, hijo de Oded Lifshitz, expresó su preocupación sobre las consecuencias a largo plazo de estas experiencias, destacando historias perturbadoras relatadas por los liberados. Lifshitz hizo un llamado para que se preste atención a las necesidades de las víctimas y se destinen recursos adecuados para su apoyo y recuperación. El comité se centró en la necesidad de abordar estas cuestiones con seriedad y consideración, y reconociendo la importancia de brindar apoyo integral a quienes han sido afectados por estos eventos. Hoy, las Fuerzas de Defensa de Israel compartieron con medios internacionales su perspectiva sobre las tácticas utilizadas en la Franja de Gaza. Según su informe, infraestructura militar se han integrado en áreas urbanas, incluyendo escuelas, guarderías y lugares de culto. El ejército israelí afirma que estas localizaciones se utilizan para actividades como el almacenamiento de municiones, lanzamiento de cohetes y como base de operaciones, como si no lo hubiéramos sabido antes. Pero parece que los demás no solo no lo saben, sino que tampoco lo quieren aceptar, por más que se le muestran las pruebas. La Fuerza de Defensa de Israel sostiene que la integración de estas infraestructuras en zonas civiles tiene como objetivo dificultar las operaciones militares, utilizando los edificios civiles como escudos. Según el ejército, este enfoque táctico busca aprovechar la renuencia de Israel a atacar estos lugares por su naturaleza civil. En el informe, el teniente coronel Dotan del batallón 932 describió específicamente la situación en el barrio de Shati, en el norte de Gaza. Mencionó que, según su análisis, se han utilizado instalaciones civiles para ocultar y operar infraestructura militar, así como para el lanzamiento de misiles y otras actividades. El ministro Gili Trooper, miembro del Gabinete Político y de Seguridad, compartió su perspectiva sobre las recientes negociaciones
para la liberación de personas secuestradas. En una entrevista con la radio 103 FM, expresó su sorpresa por el número de personas que finalmente fueron liberadas. Según Tropper, se logró devolver a unas 100 personas a sus hogares, en un contexto de negociación desafiante con Qatar y Hamas. Trooper señaló que el impacto de las acciones militares sobre Hamas jugó un papel en el proceso de negociación, conduciendo a la liberación de los secuestrados. Mencionó que en un punto se suspendió una operación terrestre con la esperanza de facilitar la liberación, pero se reanudó la presión militar cuando se percibió que Hamas no estaba cumpliendo con los términos acordados. Destacó que un intercambio de todos los terroristas encarcelados en Israel por todos los secuestrados no es una opción considerada actualmente. No es porque nosotros no queremos, ellos no quieren. Trooper expresó que el objetivo es retornar a todas las personas secuestradas a sus hogares, asumiendo esto como una responsabilidad y un compromiso. En cuanto a la seguridad de los secuestrados durante las operaciones militares, Trooper afirmó que se toman medidas para evitar daño a las personas secuestradas cuando se tiene información de su ubicación. Reconoció que en el contexto de un conflicto a veces no se dispone de toda la información necesaria y que la prioridad de acelerar el retroceso seguro de los secuestrados, considerando los riesgos que enfrentan cada día. La entrevista refleja la complejidad de las negociaciones y las decisiones tomadas en un entorno de conflicto. En la tarde del martes se activaron las alarmas en varias áreas, incluyendo Tel Aviv, Ramat Gan, Petah Tikva y Rishon LeZion, en Gush Dan, así como en Shafela. Según informes, esto fue en respuesta a aproximadamente 15 cohetes lanzados hacia el centro del país. No cuentan los que lanzaron hacia aquí, hacia el sur. En un incidente reportado involucró la caída de metralla de un puente cerca de una institución educativa en el norte de Tel Aviv, donde una persona resultó levemente herida en una pierna. Simultáneamente también se activaron, además, alarmas cerca de la frontera libanesa. Más temprano, al mediodía del mismo día de ayer, se escucharon, ahora nosotros también formamos parte. Alarmas en la zona de Ashkelon, de Ashdod, en el Consejo Regional de Ashkelon, y se informó que cohetes impactó directamente en un edificio residencial de Ashkelon. En este incidente, 2 mujeres de aproximadamente 60 años sufrieron heridas leves por metralla. Además, 3 personas, incluyendo 2 niños, recibieron atención por episodios de ansiedad. La policía y equipos de desactivación de explosivos también estuvieron presentes en la zona. Quiero aclarar que aquí también sonaron las alarmas durante el día. Menachem Blalo, jefe de la sección de Ashkelon, comentó sobre la asistencia médica brindada a las víctimas del impacto del cohete y la ayuda proporcionada a las personas afectadas por la ansiedad, incluyendo a niños, en el lugar del incidente. Ayer a la tarde, el portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, tarde-noche, respondió a informes recientes sobre la preocupación de que las mujeres secuestradas puedan estar enfrentando situaciones adversas, me explico, en la franja de Gaza. El portavoz calificó estas discusiones como irresponsables o inexactas, enfatizando la necesidad de evitar especulaciones en estos temas que son sumamente delicados. Según el portavoz de la Fuerza de Israel, están realizando un seguimiento constante de la situación de los secuestrados y han solicitado a organizaciones internacionales que verifiquen su estado y seguridad, asegurando que reciban la atención médica necesaria, independientemente de su género. El portavoz reiteró el comportamiento de la Fuerza de Defensa de Israel de hacer todo lo posible para garantizar un retorno seguro y rápido de los secuestrados.
no se puede contar con la ayuda de fuerzas teóricamente eh, que no prestan ayuda a ningún sitio, porque todas estas fuerzas prestan ayuda, pero no a israelíes o gente que vive aquí en Israel. Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estados Unidos, también se refirió a la situación comentando sobre la negativa de Hamás a liberar a algunos de los secuestrados. Sin entrar en detalles, mencionó por preocupación sobre las razones detrás de esta decisión. Yo lo dije ayer y pudo pasar. No lo voy a repetir hoy porque a lo mejor hoy no pasa. Pero se sospecha el por qué jamás no quiere o no siguió con la negociación de devolver a mujeres, madres e hijos. Y lo voy a decir nuevamente, por temor a que hablen y digan lo que está sucediendo. Por otro lado, el portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel para medios extranjeros expresó su preocupación por la seguridad de las mujeres que no fueron incluidas en el último acuerdo de liberación y que permanecen en la Franja de Gaza. Recién lo acabo de decir. Ayer, a la tarde, se llevó a cabo una intensa reunión en la base aérea de Herzliya entre representantes de las familias de los secuestrados, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el gabinete de guerra, en respuesta a las demandas de las familias de discutir la situación de los secuestrados. Se vio aparte por televisión muchísimos gritos, muchos gritos. Durante la reunión algunos participantes expresaron su descontento, sintiendo que no se abordaba adecuadamente sus preguntas. Eliyahu Lieberman, padre de uno de los secuestrados, fue objeto de desacuerdo por parte de otras familias, debido a su reconocimiento de los esfuerzos del gobierno. El ministro Benny Gantz intervino solicitando que la conversación se mantuviera en términos respetuosos. Vuelvo a repetir, eran terribles, era terrible la manera que se gritaba. El primer ministro Netanyahu respondió a las inquietudes expresadas en la reunión, enfocándose en los esfuerzos realizados para la liberación de los secuestrados. Afirmó que se están tomando en cuenta todos los hechos y se escuchan todas las voces involucradas. Uno de los secuestrados liberados compartió su experiencia durante el cautiverio y los momentos de tensión vividos. Ras Ben-Ami, también liberada, expresó su preocupación y esperanza de que todos los secuestrados perdón, regresen a casa. Sharon Sharabi, quien también tiene 2 hermanos secuestrados, indicó que las decisiones futuras del gabinete de guerra tomaran en cuenta el riesgo inmediato para la vida de los secuestrados. El foro Tikvah, representante de la familia de los secuestrados, resaltó la importancia de la presión militar y política sobre Hamás para la liberación de los secuestrados y afirmó que detener las acciones militares podría reducir la posibilidad de liberación. Finalmente, las familias de los secuestrados se expresaron en una conferencia de prensa, exigiendo una actualización sobre los esfuerzos para liberar a los secuestrados y considerando la posibilidad de acudir a fuentes internacionales para apoyo. Lo están haciendo, lo están haciendo. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel ofreció una actualización de los medios de comunicación ayer a la noche sobre la evolución de los combates en cursos. Hagari explicó que la Fuerza de Defensa de Israel están llevando a cabo ataques aéreos cuando es posible, pero también destacó que hay enfrentamientos en tierra. En cuanto a la situación de los secuestrados, Hagari informó que actualmente hay 138 personas retenidas en Gaza.
reveló que recientes informaciones de inteligencia han identificado a una persona adicional como secuestrada, lo que incrementa el número total. Hagari también comentó sobre las operaciones en Khan Yunis, mencionando la participación significativa de grupos en el ataque del 7 de octubre. Afirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel están determinadas a neutralizar a estos grupos y dañar su infraestructura. Señaló que además de las operaciones en el sur de la Franja de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel están activas en Shejaía y Jabalía, áreas donde se están llevando a cabo enfrentamientos directos. Hagari indicó que desde el inicio de la guerra las fuerzas de defensa de Israel han atacado aproximadamente 20.000 objetivos. Según la duración de los combates, Hagari mencionó que las fuerzas de defensa de Israel se están preparando para un conflicto prolongado, destacando la importancia del tiempo en la guerra. Además, subrayó la relevancia de la introducción de ayuda humanitaria como un factor clave para la legitimidad internacional. O sea que para que tengamos legitimidad internacional hay que introducir ayuda humanitaria, que como se vio ayer por la televisión, lo confisca jamás. Vimos por televisión cómo habitantes de Gaza le tiraban piedras a los terroristas de Hamas porque secuestraban los camiones con víveres que eran destinados a ellos. El primer ministro Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa Gallant y el ministro Gantz ofrecieron una conferencia de prensa en Kiryat. Netanyahu inició la conferencia destacando la determinación y el coraje de las fuerzas en la Franja de Gaza, comparándolos con la próxima generación de los macabeos y comparando con Hanukkah, que se celebra, empieza creo que mañana. También abordó el tema de los secuestrados, mencionando historias difíciles sobre las condiciones en las que se encuentran. Netanyahu expresó su preocupación por los informes de abuso y solicitó una mayor atención de las organizaciones de mujeres y derechos humanos. Reafirmó el compromiso de trabajar incansablemente por la liberación de los secuestrados, subrayando que este es uno de los principales objetivos de la guerra. Durante la conferencia también se discutió la situación en la Franja de Gaza. Netanyahu declaró que las fuerzas de defensa de Israel han recibido órdenes de continuar la guerra, mencionando operaciones significativas en Khan Yunis y Jabalía, y el impacto en las estructuras de mando de Hamas. Subrayó la importancia de la desmilitarización de Gaza y la capacidad de las fuerzas de Israel para lograrlo. El ministro de Defensa Gallant habló sobre los logros militares, enfatizando la derrota de Hamas y la precisión de las operaciones. Destacó la importancia de una victoria clara para justificar los sacrificios hechos. Muchos soldados están cayendo. El ministro Gantz se centró en la expansión de la operación en la Franja de Gaza y reafirmó el compromiso de actuar según sea necesario. Gantz también expresó su condolencia a las familias de los caídos y su apoyo a las familias de los secuestrados, reiterando los esfuerzos constantes para su liberación. Durante las preguntas, Gantz abordó el tema de la violencia en los asentamientos, condenando los actos de extremistas. Netanyahu respondió a una pregunta sobre la incorporación de trabajadores palestinos, señalando los desafíos en los sectores de construcción y agricultura y la posibilidad de discutirlo en el Consejo de Ministros. Ayer a la noche, el miércoles, o sea, en la noche entre el martes y miércoles, las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron una disculpa tras un incidente en el que soldados del ejército libanés resultaron heridos durante una operación israelí dirigida a Hezbollah. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel explicó que la operación tenía como objetivo neutralizar una amenaza detectada desde un complejo de Hezbollah cerca de
al-Awadi, en la frontera con el Líbano. Las fuerzas de defensa de Israel reconocieron que recibieron informes de que varios soldados libaneses resultaron heridos durante el ataque y aclararon que las fuerzas del ejército de Israel no eran el objetivo de la operación. Las fuerzas de defensa de Israel expresaron su lamentación por los incidentes y confirmaron que se están llevando a cabo una investigación al respecto. Esta declaración se produjo después de que el ejército libanés confirmara la muerte de un soldado libanés y heridas a varios otros como resultado del ataque a Israel. En un anuncio previo, las fuerzas de defensa de Israel informaron que aviones de combate de la Fuerza Aérea habían atacado varios objetivos de Hezbollah en territorio libanés, enfocándose en infraestructura y posiciones y emplazamientos militares relacionados con la organización. Funcionarios de la administración Biden comunicaron a CNN que anticipan que las actuales fases de la operación terrestre de Israel en el sur de la Franja de Gaza podrían durar varias semanas, posiblemente hasta enero. Según ellos, Israel podría entonces cambiar a una estrategia militar de menor intensidad, enfocándose en objetivos específicos dentro de Hamás. Un alto funcionario estadounidense expresó a CNN la preocupación de la Casa Blanca sobre el desarrollo de las operaciones de Israel en las próximas semanas. Recientemente, las fuerzas de defensa de Israel han incrementado sus operaciones en Gaza, lo dije ayer, especialmente alrededor de la ciudad de Khan Yunis. El general de división Yaron Finkelman, comandante del Comando Sur, comentó sobre la intensidad del uso de la fuerza por parte de la Fuerza de Defensa de Israel. Recientemente, se ha observado una actitud de euforia entre algunos altos funcionarios de Hamás que se encuentran en el extranjero, lo que ha generado sorpresa en Israel y comentarios sobre la percepción de la situación por parte de Hamás. Las fuerzas de defensa de Israel han intensificado sus operaciones en la Franja de Gaza con acciones significativas en términos de neutralización de amenazas y destrucción de infraestructura. Además, se han reportado el retorno de varios prisioneros a Israel tras un periodo de tiempo relativamente corto, lo que se considera un progreso de los objetivos de la guerra desde la perspectiva de Israel. Sin embargo, la reacción de los líderes de Hamás ha llamado la atención. Se sugiere que su comprensión de la mentalidad israelí y árabe les permite ver la situación de manera más optimista de lo esperado. Consideran que cualquier resultado que no sea la completa eliminación de la Franja de Gaza se percibe como un logro. Y el silencio de organizaciones de derechos humanos, potencias mundiales, también es visto como una victoria. Hamás interpreta que a pesar de la capacidad de la Fuerza de Defensa de Israel, el enfoque en Hamás como único enemigo, ignorando otros desafíos regionales y el código ético aplicado por Israel, es beneficioso para ellos. También ven como un logro la percepción de igualdad en la liberación de prisioneros y el regreso de los combatientes al frente, de los combatientes que han liberado de las prisiones de Israel. Israel, por su parte, ha cumplido su compromiso y se ha alineado con la conducta de Hamás en las negociaciones, lo que Hamás ve como una razón para la satisfacción. En este contexto, el pueblo de Israel sigue demostrando su fortaleza y virtud, llenando la tierra con actos de bondad, heroísmo, devoción y fe. La unión bajo estos valores comunes es vista como un camino hacia claridad de las fuerzas, características de la nación en contra de la visión que tienen los líderes de Hamás.
La BBC ha informado recientemente sobre pruebas de actos violentos, incluyendo acusaciones de violencia sexual y mutilaciones en el conflicto que estamos pasando. Según el medio, se han obtenido imágenes y fotografías que sugieren ataques sexuales cometidos por los atacantes. El reporte detalla actos atroces atribuidos a Hamás, aunque ciertos testimonios específicos han sido censurados en el artículo por cuestiones de ética y moral. Este artículo sugiere a críticas previas hacia la BBC por su cobertura al conflicto, incluyendo un informe erróneo sobre un ataque a un hospital en la Franja de Gaza, del cual la corporación se retractó posteriormente. Hace un mes, la BBC emitió una disculpa pública por una declaración incorrecta acerca de las acciones de los soldados de la Fuerza de Defensa de Israel en un hospital, afirmando que la información fue citada incorrectamente y no cumplía con su estándar periodístico, aclarando que se trató de un error y que fue corregido rápidamente después de su difusión. La BBC reafirmó su compromiso con el periodismo de alta calidad y se disculpó por cualquier malentendido causado por su reportaje inicial. ¿Le creemos? En el día 61 de las operaciones militares se reportó que las fuerzas de defensa de Israel participaron en intensos enfrentamientos y apoyaron ataques aéreos contra alrededor de 200 objetivos en la Franja de Gaza. Según los informes de la Fuerza Aérea, está lloviendo, atacó unos 250 objetivos en la Franja de Gaza, con la Fuerza de Tierra continuando la localización y destrucción de armas, túneles subterráneos, cargas explosivas y otras infraestructuras. Entre las operaciones realizadas se destacó la destrucción de lanzaderas de cohetes utilizadas para ataques al centro del país, pese a que ayer hubo un montón de ataques al centro del país. Además, informó sobre la eliminación de miembros de la organización Hamas y la destrucción de varias infraestructuras relacionadas. Las fuerzas de la brigada FIR neutralizaron a un escuadrón armado cerca de una escuela en el norte de Gaza. Y en operaciones posteriores localizaron y destruyeron un pozo subterráneo y otras infraestructuras en la zona de la escuela. También se encontraron armas y municiones en otra escuela en el norte de la Franja de Gaza. Esta no es la misma escuela que mencioné desde un principio. Estas son distintas escuelas que se van encontrando. Estos informes reflejan la continuación de las operaciones militares en la región y el enfoque en la neutralización de amenazas y objetivos específicos. Quiero aclarar antes de terminar que tenemos aquí en Israel los nombres constantemente de todos estos mártires, soldados que están cayendo eh, en, eh, en esta guerra contra Hamas. Yo no quiero publicarlos. Hay veces que se me escapa y publico algún que otro nombre. Pero tenemos los nombres de todos. Quiero dar un homenaje a todos que han fallecido en nombre del Kiddush Hashem, en nombre de la santificación de Dios. Y intentaré por lo pronto no, no mencionar nombres, para no ahondar en las heridas. Bueno, para terminar, a recordarles que somos medio independiente
que mencionamos desde Israel, qué es lo que sucede y qué es lo que medios de comunicaciones israelíes eh, que son neutrales publican, y yo lo traslado a la publicación, cosa que no hacen los medios oficiales o los medios pagos. Bueno, shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.